Yo voy a iniciar el primero de los 3 casos clínicos que presentamos, vamos a ir de menos a más. En este caso concreto es un cáncer de próstata hormonosensible, metastásico, que progresa desde un M0, ¿vale? Inicialmente planteamos una serie de cuestiones que nos estamos planteando en los comités prácticamente todas las semanas para ver si a lo largo de la presentación pues, podemos dar un poco de luz a estas preguntas o incluso discutirlas luego después, ¿no? Entre las preguntas que nos formulamos habitualmente, bueno, en el contexto de la recidiva bioquímica, utilizamos ya directamente las nuevas pruebas de imagen. Luego tenemos aquí al doctor Antonio Gutiérrez, especialista en PET-colina y PPSMA, con el que probablemente debatamos estos temas. Hay que pedir las pruebas de imágenes convencionales para cumplir los criterios estrictos de los ensayos clínicos que nos aportan la evidencia con apalutamida. Debemos evitar ya utilizar la terapia de privación androgénica como monoterapia o aplicarla exclusivamente ya de inicio en el momento de la recidiva. Todo esto lo vamos a ir viendo, ¿vale? Como he contado, es un cáncer de próstata, el caso clínico, un caso clínico adaptado de la realidad, hormonosensible, metastásico, tras progresión de un primario, ¿vale? Un varón de 68 años que como antecedentes personales, pues, bueno, no es alérgico a nada, hipertenso con un solo fármaco, con un IECA, que había sido tratado de un linfoma no-Hodgkin mal con quimioterapia en el año 2007. Cuando lo diagnosticamos de este problema, los hematólogos lo daban en remisión completa como curado, ¿vale? Lo derivaban de la atención primaria por detectarse una elevación de las cifras de PSA, tenía 6,32 con un cociente desfavorable, en un paciente con una sintomatología del tracto urinario inferior muy leve, ¿de acuerdo? Nosotros lo exploramos, en la exploración no había nada significativo, el tacto rectal era una próstata que no llamaba la atención, grado 2/4 no sospechosa, sin nodulaciones, no había ningún hallazgo que nos hiciera pensar nada. Lo que hicimos fue repetir la analítica, que confirmó la determinación anterior, es decir, el PSA seguía en rango patológico, le añadimos una flujometría para comprobar el estudio, que era totalmente normal, y le realizamos una resonancia multiparamétrica previo a la valoración de la realización de una biopsia rectal de próstata. En la resonancia vimos que había en la zona periférica, lateral izquierda, un foco PIRAS 4, ¿de acuerdo? Entonces, con esos datos le realizamos una biopsia transrectal con fusión cognitiva, que es lo que teníamos en aquel momento, no teníamos fusión real como tenemos hoy día. Y la anatomía patológica pues, nos llegó que en aquellos cilindros que mandamos marcados como la lesión, pues tenía un 90% del tejido enviado con cilindros de adenocarcinoma Gleason 7 3+4. ¿Vale? Además, en las muestras aleatorias, tanto del mismo lóbulo como del lóbulo contralateral, llegaron también cilindros afectos por el mismo tipo de tumor, ¿vale? Por lo tanto, el diagnóstico inicialmente clínico era de un cáncer de próstata y sub-2 T1C y, como hacemos siempre en este caso, utilizamos la clasificación del Memorial para ver la evaluación del riesgo a la hora de decidir el tratamiento, ¿no? Vimos que pues, la probabilidad de organoconfinación era pues, del 39%, que el riesgo de afectación ganglionar era del 8% y el de las vesículas seminales del 12%. Con esto decidimos hacerle un tratamiento quirúrgico. En este caso hicimos una prostatectomía radical robótica con linfadenectomía y el resultado de la anatomía patológica fue el mismo que había dado la biopsia previamente, un Gleason 7 3+4, multifocal, que afectaba a ambos lóbulos, que no contactaba con los márgenes y 12 de los 12 ganglios que se obtuvieron en la exéresis de la linfadenectomía sin afectación neoplásica. Por lo tanto, pasamos ya a un PT2C PN0, ¿vale? Bueno, pues durante el seguimiento vemos como el paciente pues, permanece con un PSA indetectable, en principio sin ninguna comorbilidad a la cirugía añadida, sin incontinencia ni disfunción eréctil, pero sí con un PSA indetectable. Se mantuvo así durante más de 1 año y medio. Empezó a subir de forma lenta y progresiva hasta que a los 30 meses se situó por encima de 0,20. Realizamos una segunda determinación al mes aproximadamente que confirmaba la elevación y la recidiva bioquímica. En aquel momento, el PSA doubling time era de 21 meses. Se realizó un estudio de extensión.
Aunque sabemos que los criterios de recidiva bioquímica no son los mismos para el tratamiento quirúrgico como para el tratamiento radioterápico. A partir de 0,2 consideramos ya la recidiva bioquímica después de un tratamiento quirúrgico. Sin embargo, después de un tratamiento con radioterapia externa, tenemos que irnos al nadir más 2 nanogramos para poder considerar la recidiva bioquímica, lo que tiene implicaciones, como posteriormente veremos, a la hora de pensar en las pruebas de imagen que tenemos que realizar. Bueno, pues en esta situación nos encontrábamos. Tenemos una recidiva bioquímica de bajo riesgo según la clasificación actual de la Asociación Europea de Urología. Cuando ocurrió este hecho, todavía la Asociación Europea de Urología no había publicado este trabajo y precisamente estos criterios que actualmente son de vigilancia, entonces eran los de tratamiento, de rescate, ¿vale? Aquel que tiene un doblaje muy prolongado, un ISUB bajo y un intervalo hasta la recidiva bioquímica mayor de 1 año y medio, eran todos los que se trataban, ¿de acuerdo? Y tras valorarlo en nuestro comité, fue lo que decidimos. Decidimos darle una radioterapia de rescate, ese es el esquema terapéutico de la época que se hizo, 68 Gray con un fraccionamiento de 200 centígrados por fracción, y continuamos con las revisiones del paciente. El paciente no tenía morbilidad añadida al tratamiento radioterápico, ni urinaria ni rectal, pero ya en la primera determinación analítica el PSA no se había modificado. En ese momento se hicieron pruebas complementarias convencionales que no detectaron nada, ¿vale? Bueno, pues seguimos las revisiones periódicas, el PSA siguió subiendo con la misma cinética con la que había venido subiendo después de la cirugía, hasta que a los 16 meses está en 1,47, pero ya incrementa la velocidad en la que sube y alcanza un PSA double in time de 5 meses, ¿vale? Le hicimos un estudio de extensión, en aquel momento no iba a cambiar probablemente de una forma muy sustancial la decisión terapéutica, pero sí por el PSA double in time, ¿de acuerdo? Tenía un TAC toraco-abdominal de hematología, que coincidió en sus revisiones, que estaba normal. Nosotros le añadimos una resonancia pélvica en la que no se veía nada, ¿vale? Completamos el estudio como una gammagrafía ósea con la idea de ver si había cambiado el estadiaje, porque como ya sabemos, la Asociación Europea de Urología no nos recomienda la terapia de privación androgénica en el M0 siempre y cuando el PSA double in time sea mayor de 12 meses. Y bueno, pues ocurrió algo que no nos esperábamos para las cifras de PSA que tenía, que es que el paciente tenía un foco metastásico en el sacro, a pesar de tener 1,47 de PSA. Yo, llegado a este momento, sí me gustaría plantearle al doctor Antonio Gutiérrez, como han cambiado la situación hoy día, que no tiene nada que ver con las pruebas de nueva generación, si con esto hemos tenido mucha suerte, ¿no? Porque lo hemos detectado cuando en condiciones normales no hubiéramos detectado este caso. Lo más probable es que la gammagrafía ósea hubiese sido negativa. En la situación actual cambia un poco la solicitud de las pruebas de imagen en un paciente como este. Recurriríamos ya directamente al PET. Acércate a la mesa, si quieres. Acércate a la mesa, Antonio, sí, si quieres. Hablo con el micro. Sí, vente aquí, así. Que Sí, la verdad es que antes no te he presentado debidamente y te pido disculpas, Antonio. Buenas tardes. A ver, en las circunstancias actuales, el encontrar esto es más encontrar la aguja en el pajar que lo que cabría esperar. Sabemos todos que la probabilidad de detección en estas condiciones con la gammagrafía ósea es relativamente baja. Entonces, en las circunstancias actuales, todavía las herramientas dependen de los antecedentes de los ensayos clínicos que se han realizado con una técnica deficiente, como han demostrado ser la gammagrafía ósea y el TAC, y lo ideal sería poder disponer de todas las herramientas que en la actualidad, o llevamos 10 años demostrando de que son útiles, pero que a día de hoy todavía no podemos utilizar. O sea, si me preguntas a día de hoy, no podemos hacer PSMA, no nos deja la Agencia Española del Medicamento, aunque se lo argumentemos, como ya lo hemos hecho en varias ocasiones. Ya no es solo la evidencia científica la que nos lo recomienda, sino que la agencia no nos lo permite.
Sí se ha demostrado, aunque es verdad que en la historia de la incorporación del PET con colina no se ha seguido con una sistemática de evidencia científica como se está haciendo con el PET-PSMA, pero sí tenemos esa segunda herramienta y ahí la agencia no se mete, no hay problemas para indicarla incluso en la estadificación inicial, aunque la ficha técnica no lo incluye, tampoco lo excluye específicamente, con lo cual a la espera de que nos liberalicen el uso generalizado del PSMA, tenemos la herramienta del PET colina y evidentemente con lo que está demostrando el PET PSMA, lo que está sacando a la luz de enfermedad infradiagnosticada, probablemente individualizando los casos merezca la pena en pacientes de riesgo intermedio alto plantearse la estadificación con la colina en espera de tener el PSMA disponible. Totalmente de acuerdo. Y pues en la misma línea, hasta ahora teníamos los criterios radar, ¿no? Los últimos, los 3, que los que nos recomendaban si íbamos a utilizar pruebas de imágenes convencionales, pues que la empezáramos el estudio cuando tuviéramos cifras de PSA entre 5 y 10, que volviéramos a repetir la prueba ya cuando tuviéramos las cifras de PSA en torno a 20 y posteriormente con cada tiempo de doblaje, salvo que podamos utilizar pruebas de nueva generación en las que nos recomendaban a partir de 0,5 nanogramos mililitros. Sobre todo ahora que tener pacientes metastásicos o no en esta fase sí tiene implicaciones en el pronóstico en cuanto a que tenemos un tratamiento que aumenta la supervivencia global. La Asociación Europea de Urología, que además es la que colaboran ya no solo la AESTRO, sino también la Asociación Europea de Medicina Nuclear, ¿no?, que también colabora en esta parte, pues, ¿qué nos dice en la guía que ha salido hace menos de un mes? Pues que precisamente, siempre y cuando vaya a tener una implicación en el cambio de la estrategia terapéutica, pues a partir de 0,2 nanogramos mililitros valoremos la posibilidad, como ya ha dicho Antonio Guterres, de un PPSMA. Que no tenemos la posibilidad, pues bueno, pues a partir de un nanogramo mililitro pensar en el PET colina. Porque si tenemos que recurrir a las pruebas convencionales, pues ya sabemos que la probabilidad de detectar en una gammagrafía ósea una metástasis ósea con PSA por debajo de 7, pues la probabilidad ronda por debajo del 5%. Y si queremos diagnosticar en el contexto de una arrecilla bioquímica por un TAC, pues nos vamos al 11-14%, o sea que se nos están escapando muchos pacientes. Esta diapositiva la ha puesto Ismael, voy a ser muy breve. No debemos hoy día ofrecer terapia de privación androgénica como monoterapia en el contexto de este tipo de pacientes, salvo que exista una contraindicación o hay algún efecto secundario que no lo contradiga, porque hoy día no se debe utilizar en este tipo de perfil de pacientes solamente la monoterapia. Entonces, volvemos al paciente. Tenemos un paciente con 1,47 de PSA que se ha operado, que se ha irradiado, que le hemos detectado en la gammagrafía ósea un foco metastásico sacro, lo planteamos en el comité, se valoró incluso la posibilidad de un tratamiento de rescate, pero como en el caso de hace ya años, en aquel momento por toxicidad se descartó y se decidió el tratamiento con apalutamida, ¿de acuerdo? Ya sabemos que la apalutamida, el ensayo clínico TITAN, que salió publicado en el New England, son para pacientes de cáncer de próstata sensible a la castración, con enfermedad metastásica ósea, con un buen performance status, que ya llevaban terapia de privación androgénica, pacientes que se aceptaba que tuvieran terapia de privación androgénica en los 6 meses o hubieran tenido hasta 3 años en el tratamiento de la enfermedad localizada. Se aleatorizaron 2 brazos, una apalutamida, otro placebo más TDA. El objetivo primario es la supervivencia global, la supervivencia libre de progresión y como secundario el tiempo hasta el inicio de la quimioterapia, el tiempo hasta la progresión de dolor, el uso de opioides y luego los objetivos exploratorios, la PFS2, muy importante, como ya sabemos, el tiempo hasta la progresión del PSA y hasta la progresión sintomática local, algo que se registra en muy pocos ensayos clínicos de este tipo. ¿De acuerdo? El último corte que ha salido publicado recientemente, a finales de este mes pasado, ya a 4 años, vemos como no solo la reducción de riesgo de muerte que ya se publicaba en el primer corte, que era del 33%, no solo se mantiene, sino que ha aumentado un 35%. Además, como sabemos, se realizó un crossover de los pacientes del grupo placebo, hasta un 40% de esos pacientes recibieron apalutamida, y cuando por técnicas estadísticas se intenta eliminar el factor del crossover, ese riesgo de reducción de muerte aumenta hasta un 48%. ¿De acuerdo?
Para este subgrupo concreto de pacientes, como el que yo presento, el de bajo volumen y que procede de un primario sin metástasis, pues ya vemos que la hazard ratio es muy significativa, ¿no? Un paciente que se beneficia de forma clara de este tipo de molécula. Y nada más. Gracias.